que la clase obrera, que la clase trabajadora sienta que la poesía, que la cultura es algo que está cerca de ellas. Es para devolver. Es que eminentemente la cultura ha estado de nuestro lado, eminentemente quien ha necesitado decir cosas es quien ha estado privado de palabras. Entonces quien ha tenido que encontrar vericuetos para decir y quien ha tenido que encontrar fórmulas en los momentos más duros frente a las dictaduras, frente a los totalitarismos también, frente a un Estado democrático con sus imposiciones, quien ha sabido jugársela y buscárselas y saber llevar a un término su mensaje y su necesidad ha sido siempre la clase obrera. Estas fórmulas del miedo en 2025 en Madrid son una absoluta barbaridad y no puede ser que la ciudadanía viva con miedo, que luego le llamemos miedo a la persona que pasa por la calle o llamemos miedo a la cultura o al poema o a la creación que no estamos acostumbradas, mientras que el gran miedo lo tenemos en casa cada vez que tenemos que llamar al ambulatorio, cada vez que tenemos que ir a cualquier hospital y temblamos por saber las horas que vamos a esperar, por los resultados que vamos a tener o cuándo nos van a dar la próxima cita. Bueno, vemos una ley de vivienda que pudo introducir Yone Belarra en la anterior legislatura, vemos dónde está aplicada. ¿En las zonas tensionadas, en la Comunidad de Madrid? Absolutamente no. ¿En cualquier comunidad donde gobierna el Partido Popular? Absolutamente no. ¿En las pocas comunidades donde gobierna el Partido Socialista? Pues a medias tintas y con problemas. Hola, os doy la bienvenida a un nuevo episodio de nuestro podcast No Somos Iguales. Un podcast en el que por un momento nos bajamos de las prisas y nos damos un ratito para dialogar. Hoy estoy muy feliz, me siento muy afortunada de poder contar con Mario Obrero, getafense, poeta, una auténtica fantasía del uso del lenguaje para defender un mundo mejor, para defender la justicia, para defender la paz a través de la palabra, que muchas creemos que es la mejor arma. Con unas cuantas obras ya en su haber, por ejemplo, su último poemario, Tiempos Mágicos, que tengo por aquí, que es una auténtica maravilla, y también hace unos meses el ensayo con E de Curcuspín, Cartas a la Lengua, que pone que es una carta de amor a la diversidad lingüística de nuestro país. Bueno, Mario, muchísimas gracias por charlar un rato con nosotras. Quería empezar diciendo que me flipa mucho cómo usas el lenguaje, cómo a través de la literatura, de la palabra, se puede defender con tanta potencia la justicia, nuestros servicios públicos, la paz, lo común. ¿Qué tal, Alba? Muchísimas gracias a vosotras, es un placer estar aquí y sí, efectivamente sentarse y decelerar, ¿no? Yo creo que eso es algo que puede hacer la poesía y que hace también el lenguaje. Y un uso efectivamente donde, decía Marquestrán, algo así como se nos ha hecho creer que tratar a la gente como inútiles es democrático y tratarles como inteligentes es elitista. Y me parece que muy poco tiene que ver esa noción o esa concepción con lo poético. La poesía como espacio sí, es complejo y puede acoger muchos tipos de léxicos y palabras que conocemos, palabras que no, que están más habitualmente en la conversación, pero de nuevo, sin negar esa posibilidad que todas y todos tenemos como hablantes a ser de alguna forma partícipes de la lengua y de la lengua en todos sus recovecos y la lengua en las cosas tal vez menos demostrables en el discurso cotidiano. Pero hay una tensión efectivamente con las palabras, de quién son las palabras, qué significan y quién es el que lleva esa voz cantante del diccionario. Cuando es tan distinto, además, pensar en lexicógrafas maravillosas como María Moliner, que escribían a lápiz las definiciones de sus palabras, a esa voluntad que a veces tiene el poder por decir que la libertad son cervezas o por asociar, ¿no?, según qué términos a según qué pequeñas acepciones. Si algo puede hacer la poesía es coger ese diccionario de la norma y de alguna forma expandirlo y de alguna forma volver a encontrar, por ejemplo, entre otras cosas, memoria. Me acuerdo cuando era pequeño en el Concepción Arenal, en el colegio público de aquí de Getafe, un día hablando de ciudades de nuestro entorno, ciudades vecinas, decíamos Parla, Alcorcón, Móstoles, Fuenlabrada. Y de repente, claro, pensé a los 10 años que Fuenlabrada podía ser Fuente Labrada, que cada palabra guarda una memoria, ¿no? Y esa noción que aprendí en el cole público creo que la ha llevado siempre a la poesía y que la poesía nos demuestra todas esas sombras que contiene una palabra, todas esas cosas que significa y que también están a disposición de las hablantes porque el mayor botín de los amos, decía Walter Benjamin, no son las plusvalías, son las palabras y el significado del lenguaje. Hay una frase que no sé si leí o escuché, pero hace ya tiempo, que decían que las palabras crean realidades, ¿no? Creo que estoy totalmente de acuerdo y por eso
la importancia de crear esas realidades, esa realidad que nos gustaría tener a través del uso del lenguaje, de la palabra, y creo que en eso, Mario, eres un mago, aprovechando tu maravilloso poemario Tiempos mágicos. Para mí, o creo que para mucha gente, todos los autores a través de vuestras obras queréis lanzar un mensaje, ¿no? Queréis crear esas realidades de las que hablamos. ¿Me puedes decir cuál sería el mensaje en estas dos últimas obras? Que me imagino, no sé si serán diferentes. Pues es verdad que hay algo de la magia que comentas, ¿no? Y de discernir, como hablábamos antes, una magia que puede tener que ver con la creación, con lo onírico, con esas posibilidades, esas potencias que tenemos de ser en común, que tenemos de ser barrio, de ser vecinas, de ser personas, ¿no? En una sociedad y en un tiempo, y esa magia es tan distinta de la otra, y la magia negra, a la que estamos tan acostumbradas, esa magia negra que nos lleva a expresiones inverosímiles, ¿no? Como el crecimiento negativo que decía hace años el ministro Montoro cuando hablaba de los salarios, o a esa especie de embargo y bueno, estar en contra de un genocidio al que le seguimos vendiendo y comerciando armas. Vemos que las palabras, a la hora de llegar al discurso dominante, juegan mucho a la magia negra, son muy sometidas a una magia que en realidad lo que tiene que ver es con la distorsión, con el engaño. Y frente a esa posibilidad, una magia que proponga, que sea propositiva y desiderativa, y creo que en Tiempos mágicos la idea es un poco reivindicar esos plurales, tanto de la magia como de los tiempos. En realidad, en latín teníamos un tempus, que era precioso porque guardaba esa S, que la conserva el catalán cuando dice el temps, que por muy singular que sea, siempre va a llevar esa pluralidad, un francés que tiene le temps, con esa S incluida, que en castellano se nos cae y que en realidad para definir el tiempo siempre nos hace falta ese plural que tiene que ver con lo conectadas que estamos al pasado, con cómo a través de todo ese hilo podemos pensar nuestro futuro, cómo el presente no es solo un tiempo vivido, sino también un presente, un agasajo, un regalo, una cosa que se nos concede gracias precisamente a esas interconexiones que están imbricadas. Entonces, Tiempos mágicos a lo mejor es una proposición para desentendernos, ¿no? En esta noción del tiempo que nos tiene como pollo sin cabeza. No podemos mirar al pasado porque parece nostálgico, no podemos mirar al futuro porque parece catastrófico, y el presente tenemos que estar metidas, ¿no? En pequeñas cápsulas como pollos sin cabeza. Bueno, pues cuando desenmarañamos esa vil asociación, esa especie como de coartación de los tiempos, pues nos podemos encontrar de la mano de Federica Montseny a la hora de reclamar el aborto, como lo hacemos hoy en día, nos podemos encontrar de la mano de Concepción Arenal a la hora de reivindicar la educación pública, podemos una y tantas veces, ¿no?, sentir que hay gente que nos acompaña y sobre todo que va a haber gente que nos recoja en el futuro. Y con Ede Kurkuspin es un libro que habla de las cartas, bueno, son cartas literalmente, que hablan de la diversidad lingüística del Estado. Yo siempre he pensado, pues, como getafense, con padres que son de Madrid, con abuelas manchegas y abuelos cordobeses, que bueno, la situación plurilingüística no es solo una cosa que nos pasa cuando vamos de vacaciones a Valencia y vemos un cartel en Valencia, es una realidad de este municipio. Es salir a Alonso Mendoza o pasear por cualquier calle del sector 3 y lo que se encuentra una son lenguas, y se encuentra el árabe, y se encuentra el chino, y se encuentra el rumano, y se encuentra, por supuesto, tantos y tantos idiomas, ¿no? Entonces, el plurilingüismo también tiene que ver con nuestra identidad y, sobre todo, tiene que ver con algo que nos toca mucho como getafenses, que es la carencia y la falta. No es tan distinto salir a manifestarse porque el ambulatorio siga teniendo el centro de atención de emergencias a salir a reivindicar derechos lingüísticos. Al final, lo que hacemos es vecinas que ponen cuerpo y delante una represión que viene a ser bastante idéntica en ambos casos. Entonces, si no hay tanta diferencia entre que le falta palabras y que le falta condiciones materiales o servicios públicos o acceso a la vivienda, pues al fin y al cabo estamos mucho más unidas de lo que nos parece, estamos mucho más conectadas y, de nuevo, si un idioma que no conocemos, bien sea el galego, el asturiano, el euskera, el catalán, nos puede producir asombro, nos puede producir descubrimiento, ¿por qué íbamos a desear que nos produjera oposición, nos produjera violencia, nos produjera, de alguna forma, idiotez? Es que idioma e idiota vienen de la misma palabra, en griego, idios. Entonces, frente a la idiotez de quien se niega a escuchar un idioma o quien, bueno, se tiene que levantar de las reuniones porque el euskera está siendo utilizado, pues la posibilidad hermosa de que ese mismo desconocimiento nos lleve mucho antes a asombrarnos que no a violentarnos entre nosotras. En Tiempos mágicos también explicas de dónde viene inteligencia, creo recordar. Eso si es. ¿Quieres compartir? Claro, o sea, todas las memorias de las palabras no son
tan interesantes porque en realidad tienen que ver con muchas generaciones de hablantes y muchas generaciones de hablantes no privilegiadas. Esto es algo hermosísimo, ¿no? Cuando una piensa, por ejemplo, en otra palabra que a mí me parece maravillosa, el caballo. El caballo lo vemos por las lenguas románicas y es un caballo, es un cheval, es un cabó, es cai en rumano, del asturiano al rumano sigue siendo cavallus. Nadie se queda con el ecus, que era la palabra latina, la del ecuestre, que es la palabra que sale en los textos, pero que es la palabra que usan los patricios. Entonces, si hay que elegir entre quien cabalga o quien da de comer a ese caballo, al final la lengua lo que ha elegido es nuestro caballos. Y del mismo modo con la inteligencia, que no es otra cosa que legere, la misma legere que nos da la legumbre, la inteligencia como aquel coger, igual que se han cogido en estos campos, igual que en esta ciudad, hace décadas, en un ambiente mucho más rural, se recogía, ¿no? La siembra, igual que muchas de nuestras antepasadas que llegaron a estas calles de Getafe, pues han estado siempre en la siembra y la recolecta de los garbanzos, de las lentejas. Bueno, pues con ese mismo gesto es donde nos llega la inteligencia, de coger la legumbre, es decir, de llevarse cosas a la boca que papar, y además hacerlo sin ningún tipo de privilegio, sin ningún tipo de elitismo, ¿no? Creo que la poesía es una experiencia muy universal, que nos pertoca a todas, en el punto en el que tenemos este lenguaje que ya está rebosando memoria, ya está rebosando etimologías, pero que también de repente tenemos ocasiones de ver atardeceres, de mirar puestas de sol, de hacer en definitiva actos, de emocionarnos en manifestaciones. Si eso no es una experiencia poética, entonces ¿qué es? Pueden estar dentro de los libros, pueden convertirse en poemas, hay gente que nos encanta, pero no acaba, ni mucho menos la poesía y la experiencia poética en esos pequeños cajones, ¿no? Hay una sensación civil de lo poético que tiene mucho más que ver con quiénes somos, con cómo caminamos y sobre todo cómo nos interactuamos entre nosotras. Y eso creo que es vastísimo. La cantidad de personas que pueden acceder a ella me da que pensar que bastante universal, salvo, bueno, pues quienes, de nuevo, frente a lo singular y propio del idioma, pues han escogido la idiotez como forma de vivir e incluso a veces como forma de imponer. No hay un derecho a ser idiotas, no hay un derecho a ser imbéciles. Las democracias y las constituciones lo que amparan son derechos a la educación, al conocimiento o a la información. Entonces, bueno. Y supuestamente a la vivienda pública. Y también, y hay el artículo 47. Pero, si quieres, luego, porque es verdad que muchas veces hablas de la vivienda pública y me parece que es un tema del que hay que hablar, pero antes, si te parece que ya has comentado que tenemos que sí o sí, yo creo que volver a hablar de lo que está pasando, quizá sí que son esos tiempos de magia negra, lo llamamos, oscura, negra. Sí, bueno, sí, purísimo. Porque estamos viviendo un genocidio televisado, creo que es una de las cosas más horribles que podemos vivir esta generación, y vemos como no se está haciendo nada, como decías, tenemos que volver a exigir que nuestro gobierno haga o apruebe un embargo real de armas y que acabe con todas las relaciones con el Estado genocida de Israel. Y además hablabas de esa emoción cuando nos manifestamos, ¿no? Que es lo que está pasando, como tanta gente, el pueblo, la ciudadanía se ha organizado y se está movilizando ayer, antes de ayer, para todo el fin de semana, durante el día de hoy, para sobre todo defender a la flotilla humanitaria, atacado los militares o el ejército de Israel a esta flotilla humanitaria, que lo que iba era a llevar alimentos y medicina. Eso es. A la población. Y sí, o sea, primero, claro, pues condenar la barbarie que estamos viviendo, pero por otra parte resaltar cómo la gente se está movilizando, está saliendo a la calle. Yo creo que en todo nuestro país, por supuesto Madrid, por supuesto nuestro querido Getafe, como de vecina a vecina sabemos la necesidad de organizarnos y salir a decir, oye, basta ya, esto no hay humana que lo pueda resistir, es indigerible para nosotras, ¿no? Y entonces esa emoción de sentirnos juntas ante esta barbaridad, y también lo ligo un poco a que veníamos como esa sensación de un poco así de frustración, de que veíamos que a lo mejor la gente joven no estaba organizada, movilizada, ¿no? Y vemos como sí, claro, sí que está la gente, sí que hay eso.
creo que la historia reciente y más a las que participáis en la política institucional no nos permite para nada ser ingenuas. Perfectamente sabemos el estado y la cuestión de muchas cosas, la forma vil con la que a veces se tratan las palabras y con la que a veces se excusan, ¿no?, según qué inacciones o según qué formas de amparar o de mirar de lado a hechos que son fácticos y que efectivamente, como dices tú, la mayoría de la ciudadanía claro que lo sabe reconocer y poner nombre, y el nombre además tiene de nuevo el peso de la palabra, ese genocidio que tanto ha costado decir y que tanto ha costado pronunciar. No siendo nada ingenuas, creo que sí que podemos ser muy inocentes, en el sentido de hacer una vocación a la esperanza. Yo creo que esa vocación pasa, por supuesto, por lo más importante ahora, que es cortar todo tipo de relaciones, postularse efectiva y fácticamente en lo que es un embargo, en lo que es una presión internacional, en lo que es una presión internacional que tendrá que pasar por muchos espacios y por muchos estadios, y también tendrá que bueno, pues ir hasta las últimas consecuencias cuando a un país le llamas genocida. Entonces tú no puedes estar inactivo ante ese hecho que está cometiendo en este caso el gobierno de Netanyahu, el Estado de Israel, pero bueno, creo que por ejemplo hay un debate que a mí me encantaría que tarde o temprano salga, y confío también mucho en que somos una sociedad con memoria, que es el de por qué hemos tardado tanto. Quizá no sea hasta ahora el momento, quizá entonces tenemos que primar y tenemos que aplaudir efectivamente las manifestaciones populares y esperar que todo ello nos lleve a también nuestros gobernantes tomen estas decisiones ya por fin, pero creo que a nadie se nos tiene que olvidar y nos tenemos que apuntar bien grande por qué ha habido estos 2 años para que ahora lleguemos a esta situación, para que ahora lleguemos a esta aparente empatía que no llega a ser la empatía legislativa, que también es necesaria. Y claro, creo que esto tiene mucho que ver en realidad con la poesía, porque cuando hablamos del poema siempre lo vemos como un espacio tan difícil, tan complicado, ¿no? Y decimos aquello de, poema no se entiende. No, perdón, el poema nos puede gustar o no nos puede gustar, lo que no se entiende es la realidad. O sea, lo que yo no entiendo es el BOE, que un día tras otro no está cortando relaciones con el Estado de Israel. Yo no entiendo efectivamente cómo se puede, después de 60.000 muertes civiles, seguir de alguna manera bailando el agua, ¿no?, a esta gran desgracia de nuestro tiempo. Eso es lo que no se entiende, ni lo entiendo yo ni lo entendemos la mayoría de nosotras. La lógica, que parece que siempre pertenece al poder, que siempre pertenece a las cosas más neutras. ¿Dónde está la lógica? ¿Dónde está la razón? ¿Dónde está, digamos, la sensatez? Bueno, es que efectivamente tiene mucho más que ver con nosotras, tiene mucho más que ver con nuestras pequeñas ficciones, que son los poemas, que con la gran ficción del poder, que es el que a la vez de condenar un genocidio es capaz de seguir manteniéndolo, de seguir pagándolo y de seguir financiándolo. Bueno, esa es una ficción bastante más inverosímil que la que pueda tener cualquier poema, cualquier libro, cualquier texto, cualquier novela. Entonces, cuando nos echamos esos sanbenitos de la complejidad, de la dificultad, de la falta de razón a la escritura poética, a mí me encanta siempre mirar en el espejo del poder y darme cuenta que en realidad quienes carecen de más razón y quienes carecen de más lógica y de más, digamos, sentido, no es el poema que junta 2 palabras que parecía que nunca iban a encontrarse, no, es el poder que es capaz de juntar con tremenda hipocresía esa mezcla entre inacción y, bueno, vemos ahora, después de 2 años, tibios comienzos de empezar a nombrar las cosas por su nombre. Nombrar precisamente tiene que ver con realizar, y si el lenguaje efectivamente crea, como decías tú antes, tiene que crear realidades. Entonces, si ya decimos genocidio, si ya somos capaces de poner banderas y si ya somos capaces de llamar las cosas por su nombre, hagamos que por su nombre tengan la dignidad, la justicia, la reparación que merecen, o que a estas alturas, por desgracia 2 años después, podemos intentar que merezcan, que no es toda la que por supuesto debería haber sido en su momento. Hay 70.000, 60.000 personas que ya no podemos devolver. Hay edificios, hay vidas, hay un país entero asolado al que ya no le podemos más que restituir mínimamente la dignidad de ahora, no la que debiera haber tenido hace 2, hace 30, hace 40 y hace 70 años. Entonces, sabiendo todo esto, bueno, pues démonos cuenta que cuando a la poesía se le dice aquello descomplicada, no perdona. Yo lo que no entiendo es el Consejo de Ministros. Totalmente, Mario, de acuerdo. A ver, yo ahí sí que me gustaría, por ejemplo, agradecer a Ione Belarra, a Irene Montero, que desde el primer momento, por muy difícil que resultó, por mucho que las atacaron, dijeron desde el primer momento lo que estaba pasando. Y creo que gracias a esas personas, ¿no?, que pueden tener espacios de poder y de altavoz, es muy importante que estén ahí. Sí, hemos tardado muchísimo y de hecho todavía tenemos relaciones. Nuestro gobierno, después de decir que Israel está cometiendo un genocidio, sigue teniendo relaciones con esos genocidas, y eso es
inentendible, evidentemente. Hablando de Palestina también, con esto que está persiguiendo sobre todo la Comunidad de Madrid, cualquier símbolo, especialmente en los colegios, hay un profesor que bueno, lleva una camiseta y le han amenazado con abrir el expediente, pues yo quería hacerte un regalo de un artesano de aquí de Getafe, que hace esta maravilla. ¡Ay, qué preciosidad! Sí. Bueno, pues que nos vea la Consejería de Educación, pero me lo voy a poner ahora mismo. ¡Qué maravilla! Precioso. Y pues, ¿no? La importancia también de los símbolos, ¿no? Efectivamente. Y la importancia además de darnos cuenta, ¿no? de esas grandes paradojas. Cuando decimos que el poder es una ficción, es que es una ficción, en fin, que da muchísimas más vueltas de las que pudiera haber dado Gloria Fuertes al escribir un poema. Tantas como para siempre tener esa doble vara de medir en la que aparentemente las cosas no importan, ¿no? Si uno escucha a la Asamblea de Madrid, pues entonces escucha al presidente decir a un grupo parlamentario que quite una bandera porque no es importante, escucha a la presidenta decir a los madrileños estas cosas les da igual, estamos preocupados por otras. Si las otras fueran la vivienda, que tampoco escucha al sindicato de inquilinas, o si las otras cosas fueran la educación, mismamente, tenemos barracones y alumnas aquí en Getafe estudiando en edificios absolutamente penosos. Bueno, parece que tampoco son esas cosas. Pero bien, todo aquello que se les siempre pone el título de no es importante, no, a los madrileños no les importa el genocidio, no, a los madrileños no les importa la poesía, no, la cultura, estas cosas, a la gente le da igual, a la gente lo que quiere es el comer. Pues para no importar, a ellos parece que les quita el sueño. Porque el Ayuntamiento de Madrid es capaz de no limpiar sus calles durante meses, pero sí ir a quitar una bandera de Palestina a la que unas niñas la dibujan en la calle. O la Comunidad de Madrid es capaz de tener listas de interinos y ratios que pasan lo que permite la ley, pero sí que son capaces muy rápidamente de amenazar a este profesor, a este funcionario de la escuela pública, con una sanción por llevar un símbolo de Palestina. Entonces, siempre que nos dicen o siempre que intentan aminorar nuestras luchas como que no son tan importantes o como que no le importan a la gente o como que en realidad hay otras preocupaciones mayores, más importantes, más útiles, bueno, veamos cuáles son sus acciones. Si lo primero a lo que ellos van es al feminismo, a las disidencias LGTBI, a los movimientos antibelicistas, si a ellos les quita tanto el sueño, entonces es que claro que es importante, por mucho que luego demos la sensación de que no, esto en realidad son 4 cosas de 4 gatos. Bueno, si a esos 4 gatos que están metidos en la Consejería y la Comunidad de Madrid tanto les quita el sueño, entonces tal vez otra importancia tiene. Claro. Totalmente. Quería comentar también, cuando hablábamos de todas las movilizaciones que estamos viendo, que estamos viviendo, que estamos apoyando, estamos viendo cómo la gente joven está en primera línea. ¿Cómo lo ves? Pues muy emocionante porque además a la juventud nos quedan muchos clichés y de nuevo, de vuelta al lenguaje, empieza por hablar de la juventud. Fíjate cómo decimos la niñez, la juventud, la vejez, pero nadie nunca diría la adultez, las personas adultas, varias y en un plural, claro, porque, bueno, juventud es una palabra muy pequeñita para que quepa tantas y tantas personas que comparten una edad, sí, pero que tienen situaciones socioeconómicas bien distintas, claro. Si la juventud es la misma, la mía, que la de la princesa Leonor de Borbón y Ortiz, pues hombre, misma edad más o menos tenemos, misma situación económica, mismo sueldo, mismas expectativas y mismos horizontes, no, yo soy de la edad de María Victoria Eugenia Federica, creo que me distancia mucho más de ella que cualquier pensionista que está reclamando su pensión pública, como lo haría mi abuela, como lo haría yo. Entonces, cuando hablamos de esta juventud y la metemos en un singular, se nos olvida pensar que hay muchas diferencias, por supuesto, y que hay una juventud, unas personas jóvenes, dichas en plural, que son muy diversas, que son efectivamente muy capaces de movilizarse, que lo han hecho ahora por Palestina, pero que lo llevan haciendo por la vivienda, que lo llevan haciendo por la crisis climática, por tantas y tantas ocasiones, que tal vez, precisamente por esas hermosas educaciones dignísimas que hemos tenido en la escuela pública, seamos un poquito más educadas. Entonces, a lo mejor, la modestia, la educación, el saber no tener que ir desgañitándose por las esquinas, ni ir a golpe de micrófono, como haría Vito Quiles, pues nos hace entonces no tener tantos altavoces. Pero, cuantitativamente, yo creo que somos bastante más mayoritarias, que tal vez sea eso, el haber aprendido a levantar la mano nos hace ir por el mundo de otra manera, que no tenemos que estar siempre con el pecho palomo a golpe de noticia o a golpe de titular, pero que, siendo esta una diferencia que creo que nos honra, no nos dejemos de pensar nunca que claro, que hay muchísimas personas jóvenes, como las ha habido y como las habrá, que efectivamente saben reconocer que la juventud ante todo es un espacio de inconformidad, y la inconformidad pasa por estar en contra de un genocidio, estar en contra de la guerra, estar en contra de aquello que nos hace mal y nos hace mal a todas por completo, ¿no? Totalmente. Hablando de la gente joven,
a los problemas que se enfrentan, uno de los principales yo creo que es la vivienda. Te decía antes que muchas veces lo comentas, ¿no? Estás hablando de... Es un problema para toda la sociedad, pero al final yo creo que principalmente está afectando a la gente joven, porque no tener tu sitio, tu hogar, ¿no? Como que te impide poder desarrollar tu sueño de vida como tus planes de vida, es muy difícil, ¿no? Y otra vez más vemos cómo se vuelve a fallar desde las administraciones con las políticas de vivienda que se están haciendo, o que no se están haciendo más bien. Claro, efectivamente, de nuevo, cuando miramos, ¿no?, al poder como ese espacio tan neutro y aparentemente tan cientificista, en el sentido de que nos pudiera parecer, o deberíamos esperar, que nuestras instituciones comporten una cierta lógica o tengan un cierto recorrido racional en su quehacer y en sus legislaciones, pues bueno, vemos una ley de vivienda que pudo introducir Yone Belarra en la anterior legislatura, vemos dónde está aplicada. ¿En las zonas tensionadas, en la Comunidad de Madrid? Absolutamente no. ¿En cualquier comunidad donde gobierna el Partido Popular? Absolutamente no. ¿En las pocas comunidades donde gobierna el Partido Socialista? Pues a medias tintas y con problemas. Entonces, claro, cuando al poder y a la ley le damos esa especie de halo de atemporal y perfecto, nos damos cuenta de que no, que bastante más sentido tiene muchas veces, pues eso, lo que ha podido pensar en unos versos García Lorca, que lo que ha pensado muchas personas en la administración pública, o lo que a pesar de haber sido pensado, luego no es aplicado. Y esto sí, es un problema, creo, muy constitutivo en nuestra generación, y a mí me alegra que empezamos a ver y empezamos a darnos cuenta, y por eso los sindicatos de alquiler, y por eso las movilizaciones canalizadas a través de propuestas y plataformas políticas, pero también plataformas de la sociedad civil, nos empezamos a dar cuenta que no nos vale ya con esa especie de coartada de, bueno, vale, sí, es un problema, pero yo tengo la casa de mis padres, yo tengo esta pequeña vivienda, yo tengo esta segunda residencia, esa especie de pequeñas excusas que nos hemos ido poniendo, ¿no?, que hemos podido tener durante años, creo que ya han llegado al fin, creo que ya han llegado al límite, ya es efectivamente algo que nos sucede y nos sucumbe a la mayoría de nosotras, a las que tenemos trabajos más o menos remunerados, a las personas que son funcionarias, a las jóvenes maestras, a quiero decir, a jóvenes médicas y enfermeras. Ya no es una cuestión ni siquiera de un estrato socioeconómico, ya estamos viendo cómo se despliega el problema hasta convertirse en algo que nos atraviesa a la grandísima mayoría, y ya no nos quedan excusas, y ya no consiste en salvarse cada una su pequeño parcela o espacio de habitabilidad. Ya hemos visto que tiene un tronco clarísimo y que, por tanto, la solución debería ser igual de clara. Si es un problema que nos atraviesa a todas, ¿cómo no se va a deber de solucionar, ¿no? ¿Cómo no va a haber una posibilidad, una necesidad y una salida? Yo creo que la vivienda pasa por ser uno de los movimientos, quizá, que capitalizan y canalizan las mayores movilizaciones políticas de nuestro tiempo. Así que sumémonos, no lo dudemos, si es algo que se habla en la calle, es algo que tiene que entrar en las instituciones, y creo que sois muchas y son muchos los partidos y son muchas las propuestas y las personas que han llegado a ministerios, han llegado a concejalías y que saben efectivamente que esto es así. Bueno, pues sigamos, como se ha seguido con el genocidio en Gaza, presionando, llevando esta voz, porque, bueno, veremos dentro de 2 años, 3, nos reiremos y volveremos a hacer este ejercicio de memoria, pues como si una ministra de Vivienda acabará diciendo que hay que ampliar el parque público, o que por fin hay que recortar los precios de los alquileres y hay que topar el precio de la vivienda. Lo veremos, y entonces recordaremos este podcast y recordaremos dónde hemos estado siempre. Entonces, eso significa que nos volvemos a encontrar en este podcast de No Somos Iguales. Exactamente, y brindaremos con nuestras llaves. Así, para terminar también, porque como estamos hablando, has dicho, ¿no?, un problema que nos incumbe a todas. Creo que también otro es la sanidad, uno de los grandes tesoros democráticos, como es nuestra sanidad pública, que estamos viendo como cada vez está más deteriorada, cómo la están privatizando, sobre todo ahora la atención primaria. Eso. Y al final tú quieres que vean a tu hijo porque está enfermo y acabas cogiendo un seguro privado, que en verdad es un poquito engaña a bobos porque te cubre lo mínimo, ¿no? Pero eso está haciendo que cada vez nuestra sanidad pública esté, pues eso, más infravalorada. Pues han invertido mucho en
en la privada. Eso es. E incluso en qué tipo de privada, ¿no? Porque me atrevería a decir que no siendo el sistema privado concertado la solución que debería dar un estado de bienestar donde la sanidad es un derecho básico en la Constitución, entonces si es un derecho básico hay que garantizarlo y hay que hacerlo de forma pública y universal, pero bueno, incluso dentro de esa especie de copago, de esas posibilidades híbridas, ni a ti, ni a mí, ni a cualquier funcionaria que esté muy fácil, ni a la gran mayoría de personas que puedan de repente pagar 80 euros por una consulta, que puedan estirar el presupuesto del mes para pagar esos 100 o 200 de seguro, ni siquiera es esa la seguridad privada que está defendiendo aquí la Comunidad de Madrid, es otra que nos queda muy lejos a todas y todos nosotros, seamos capaces o no de alargar o estirar los presupuestos familiares y domésticos para pagar esos 80, 100 o 150 euros de seguro. Entonces, estamos hablando de otra cosa muy distinta, que nos queda bien lejos. Y claro, que la sanidad es un problema, sobre todo porque es un problema que creo que nos ha inoculado desde la pandemia una sensación de miedo. Y vuelvo a la idea que decíamos antes, cuando a la poesía, cuando a la cultura, cuando al arte, al teatro, a veces parece que se nos echa encima y le tenemos como cierto pavor o cierto miedo. No, un poema yo no leo poesía, ¿no? Como, ay, como si me fuera a atacar. La poesía no mata y la poesía no ataca. Las políticas de la Comunidad de Madrid en sanidad sí que matan. Matan a 7.291 personas en las residencias de ancianos. Y esta sensación de miedo no es posible que una ciudadanía democrática del siglo XXI viva con ella. No es posible que pensemos en nuestras madres o nuestras abuelas y temblemos pensando que pueden acabar en una residencia pública o que a ver qué hacemos para que no caigan ahí. Es que no puede ser esa sensación de tener que escindirse de los servicios que te ofrece tu comunidad, la legislación que nos damos todas y todos. No puede pasar la voluntad popular por algo por lo que tengamos que intentar esquivar. A ver si puedo no ir al ambulatorio, a ver si, bueno, no voy a coger esta cita, ¿no? O sea, estas fórmulas del miedo en 2025 en Madrid son una absoluta barbaridad y no puede ser que la ciudadanía viva con miedo, que luego le llamemos miedo a la persona que pasa por la calle o llamemos miedo a la cultura o al poema o a la creación que no estamos acostumbradas, mientras que el gran miedo lo tenemos en casa cada vez que tenemos que llamar al ambulatorio, cada vez que tenemos que ir a cualquier hospital y temblamos por saber las horas que vamos a esperar, por los resultados que vamos a tener o cuándo nos van a dar la próxima cita. ¿A cuento de qué? Deberíamos tener miedo a otras cosas cuando vemos claramente que la sanidad y la dejadez con que la Comunidad de Madrid obra en la sanidad pública sí que nos mata, sí que produce víctimas, sí que produce cosas verdaderamente terroríficas. Pues quitémonos de otros miedos que son bastante más abstractos, que son bastante más pequeñitos y reubiquemos a lo que tememos de verdad, porque ya lo que temo es ciertamente un sistema de residencias públicas donde mis abuelos nonagenarios o mi abuela octogenaria podrían acabar visto, pues no solo el trato durante la pandemia, sino las contrataciones con empresas privadas, el tipo de alimentación que se le está dando, en fin, la calidad pésima con que la Comunidad de Madrid aborda uno de los servicios públicos más importantes para garantizar el estado de bienestar. Entonces, miedo, a mí me da eso. Bueno, pues mientras María Pombo decía que no leer es glamuroso, tenemos a nuestro Mario Obrero que nos enseña cómo a través de la literatura, de la cultura, de leer poesía, se puede crear un mundo mejor. Y ojito, también de glamour, ¿eh? Entonces tu camiseta y mi pin, glamurosas también estamos aquí. Lo que es glamuroso es defender lo común, un mundo pues mejor, sí, nuestros pues servicios públicos, ¿no? Y bueno, y leer poesía, que como decías, ¿no? Parece que sí que está un poquito también lo mismo en la educación, ¿no? Como la poesía muy lejana iba a decir a la clase, a la gente trabajadora, como que está alejada, y creo que hay que acercarla, que es lo que estás haciendo. Aquí tengo su maravilloso libro. No sé si quieres finalizar leyendo algún poema, si te apetece. ¿Quieres? Pues me encantaría. Además, de hecho, incluso me encantaría... ¿No hay alguna? Qué preciosidad, pues... bueno, la verdad me lo sé de memoria, entonces vamos a tener el libro aquí. Pero ni siquiera para efectivamente volver o que la clase obrera, que la clase trabajadora sienta que la poesía, que la cultura es algo que está cerca de ellas. Es para devolver. Es que eminentemente la cultura ha estado de nuestro lado, eminentemente quien ha necesitado decir cosas es quien ha estado privado de palabras, entonces quien ha tenido que encontrar vericuetos para decir y quien ha tenido que encontrar fórmulas en los momentos más duros frente a las dictaduras, frente a los totalitarismos también, frente a un Estado democrático con sus imposiciones, quien ha sabido jugársela y buscárselas y saber llevar a un término su mensaje y su necesidad ha sido siempre la clase obrera. Y al final
somos quienes hacemos. Entonces, del mismo modo que hacemos, y hacemos en Airbus aviones, y hacemos en la escuela pública servicios, y hacemos en el pequeño comercio actividades y artesanía, también somos quienes hacemos poemas y también somos quienes los disfrutamos, ¿no? Todo tiene tantas palabras, tanto dice en sus arrugas, habla todo y murmulla tanto, también lo que no sabe. Con tactos, los labios andan su destino, el cielo y las almohadas. La raigambre meñique de los sucesos, todo parlotea, en alta y baja voz. Inconmensurables sus lenguas, invisibles las habitamos. No había mejor forma que despedirnos con un poema de tiempos mágicos. Muchísimas gracias, Mario. Un placer, Alba, encantada.